Mateo capítulo 6 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Verso 10 del pasaje conocido como el Padre Nuestro. Y luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una cosa que llama la atención en esta oración es que las primeras frases de la oración del llamado así Padre Nuestro no tienen que ver con peticiones acerca de nuestras necesidades, sino más bien que se enfocan en, uno, santificar o alabar el nombre de Dios, y número dos, orar porque el reino de Dios se establezca en este mundo, porque el reino de Dios se establezca en las vidas, porque la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Pero eso comienza con nosotros, es decir, no se trata de una afirmación cualquiera, como a menudo la pensamos o la repetimos, sino que al decir hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, eso nos incluye a nosotros, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero esta declaración no es una afirmación, por así decirlo, pasiva. Es decir, no se trata de algo en lo que nosotros no tenemos ningún papel que realizar, sino que en ese hacer la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, nos incluimos a nosotros mismos. Que se cumpla tu voluntad, dice otra versión, en la tierra como se cumple en el cielo. Bueno, pues para que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como se cumple en el cielo, nosotros debemos estar incluidos en el acto mismo de la obediencia. Es decir, cumplir la voluntad de Dios significa obedecer la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y que se haga la voluntad de Dios no es una cuestión que simplemente nosotros debamos observar, debamos mirar como entes pasivos, como espectadores, como quien está viendo un espectáculo fuera que no lo incluye a él, sino que en que se cumpla tu voluntad o que se haga tu voluntad en el cielo o en la tierra como se hace en el cielo, nos debe incluir a nosotros. En otras palabras, nosotros somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios. O sea, Dios va a llevar a cabo su voluntad de todas maneras, pero nosotros estamos incluidos en ese acto de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es obediencia, hacer la voluntad de Dios es sujeción, hacer la voluntad de Dios es entrega, hacer la voluntad de Dios es humildemente depositar nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y nuestra vida en Él para seguir sus pasos, no nuestros pasos, porque noten que se dice que se haga tu voluntad sea hecha, la voluntad de Dios sea hecha. El Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. O sea, si nosotros reconocemos al Señor como Dios, es decir, el Supremo, el Todopoderoso, el que está por encima de todas las cosas, el que es el Señor, o sea, el que gobierna o el que tiene y debe gobernar, entonces Él debe ser también quien debe y tiene que gobernar nuestras vidas. Y en eso nosotros tenemos una participación, y la participación es la rendición de nuestra vida al Señor. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, o lo que es lo mismo decir que se cumpla tu voluntad en mi vida, que yo pueda ser un agente activo en la obediencia de la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios debo conocerla. Y por supuesto, para conocer la voluntad de Dios necesito hurgar en su palabra, la Biblia, la palabra de Dios contiene la revelación de Dios, es la revelación de Dios, tiene la palabra de Dios para nosotros, y por lo tanto, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que averiguar qué es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces ir a su palabra, ir a Jesucristo nuestro Señor y darle nuestros corazones, nuestras vidas, entregarle nuestro ser y caminar dentro de su voluntad. Es a Él a quien debemos obedecer, es a Él a quien debemos de seguir, es a Él a quien debemos de
sujetar nuestras vidas. Así que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, significa que tu voluntad sea hecha en mi vida y yo no solamente me sujeto a lo que tú quieras, a tus dictados soberanos, sino que al mismo tiempo yo participo en ese acto de obediencia, entregando mi vida a Cristo, viviendo todos los días para la gloria de Dios, para la obediencia del Señor. Es importante que en este día tú te examines y pienses por un momento, ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Se hace en mi vida la voluntad de Dios de forma activa? ¿Participo yo en ese acto de obediencia? ¿O simplemente no me interesa ni me importa este tema de la voluntad de Dios? ¿O simplemente lo repito como una oración que aprendí en mi infancia y que no me detengo a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de la voluntad de Dios? ¿Cómo funcionas tú frente a esta gran declaración? Es importante que te examines y le pidas a Dios que te ayude. Como el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y que por lo tanto ciertamente la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo, pero eso significa que se haga también en mi vida, porque yo sea un ente sujeto al Señor, dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la mía. Que Dios nos ayude en esa empresa. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.